Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible para que puedan verlo, escucharlo, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en puntito de cada sábado está disponible, se sube este programa, por supuesto, en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, en donde además ustedes pueden encontrar literalmente más de medio millar de programas anteriores para que cuando gusten, puedan, manden, quieran, los abran, los escuchen, los vean. Están siempre a sus órdenes en cualquier momento y en un programa y en un canal además también, lo reitero como siempre lo hago, que no tiene ningún interés económico ni fin utilitario, ni está monetizado, ni recibe donaciones, que es simple y sencillamente un programa, un canal dedicado a recordar el pasado, a platicar de historia, que es lo que a ustedes y a mí nos apasiona. Así que muchísimas gracias, amigas y amigos, por su compañía, por estar presentes como siempre. Y eso sí, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite también este mismo canal de YouTube. No se diga más, amigas y amigos, y si les parece bien a ustedes, demos inicio al programa de hoy. ¿Por qué? Para culminar, para cerrar con broche de oro el mes de la patria de este año de 2025, desearía que dedicáramos este programa a hacer un repaso acerca de los restos mortales de los héroes de la independencia. Esto viene en realidad a colación porque justamente hace 100 años, en 1925, igualmente en septiembre y exactamente el día 16 de aquel año, 16 de septiembre de 1925, cuando era presidente de México el general Plutarco Elías Calles, se llevó a cabo el traslado de los restos de los héroes de la independencia, de la gran mayoría de ellos, así como la reunión de otros más que estaban dispersos, en Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y de allí serían llevados ese mismo día, 16 de septiembre de 1925, a la columna de la Independencia, el ángel de la Independencia allí, en el monumento erigido en el Paseo de la Reforma, y en cuya base, que no estaba diseñada para ser una cripta mortuoria, fueron adaptados una serie de nichos para recibir y alojar ya para siempre a los héroes de la independencia. Insisto, la gran mayoría de ellos se encontraban en la capilla de San José, en la Catedral Metropolitana. Ahorita platicaremos en qué condiciones y cómo llegaron allí. Otros más se encontraban dispersos en diversos panteones. Pero el presidente Plutarco Elías Calles ordenó, que fueran la gran mayoría de ellos reunidos para ser trasladados y reinhumados en el Ángel de la Independencia. Tomó esta decisión, muy entendible políticamente hablando, porque durante muchísimo tiempo, cada 16 de septiembre, durante más de un siglo, cada vez que había que rendirle honores fúnebres a los héroes de la independencia, encabezados por Miguel Hidalgo y sus compañeros, el presidente de la República, quien fuera, don Benito Juárez, don Porfirio Díaz, Madero, incluso Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, pues debían trasladarse a la Catedral Metropolitana. Ahí se encontraban los restos depositados de los héroes,
y en ese lugar se rendían los honores que correspondían a los venerables restos de quienes nos dieron patria y libertad. Y evidentemente al presidente Calles, que además de ser espiritista, era también masón. Y en un momento en el cual están muy tensas las relaciones entre la Iglesia y el Estado, cuando en realidad está a poco tiempo de iniciarse la Guerra Cristera, cuando ya las autoridades mexicanas han tomado medidas y dictado leyes en contra del culto católico, pues evidentemente al presidente Plutarco Elías Calles no le hizo gracia alguna tener que acudir a la catedral, al templo católico más importante de nuestro país, para tributar los honores correspondientes a los héroes de la independencia, así que ordenó su traslado al monumento allá en el Paseo de la Reforma. Una medida que además, bueno, desde un punto de vista más práctico se explica y es, pues francamente conveniente. Ahorita platicaremos por qué razón. Pero pasaron cosas curiosas en este movimiento de restos. Por ejemplo, la primera, y que vale la pena rescatar, y que explica el por qué los restos mortales de Agustín de Iturbide aún pertenecen y permanecen en la Catedral Metropolitana, es que cuando al presidente Calles le preguntaron precisamente eso, que qué hacían con los restos de Agustín de Iturbide, que se encontraban y se encuentran hasta el día de hoy en la capilla de San Felipe de Jesús, Calles respondió, porque se trataba además también pues de un masón, no, a ese no, que se quede con los suyos en la catedral. Así que son los únicos restos que no fueron trasladados al Monumento a la Independencia y por eso permanecen aún, insisto y repito, en la Catedral Metropolitana, en la capilla de San Felipe de Jesús, donde además pueden observarse y verse a simple vista. Los demás restos, los que se encontraban en la capilla de San José, fueron colocados en diversas urnas, algunos revueltos, otros ya individualizados según su procedencia, y todos ellos fueron trasladados, llevados en columna de honor al Ángel de la Independencia. Ese día también se suscitaron varios comentarios que ya han sido afortunadamente resueltos acerca de que no encontraron, en la revoltura que había en la catedral, porque era un desorden, no encontraron los restos de José María Morelos y Pavón, supuestamente, lo cual dará origen a una serie de conjeturas e hipótesis que ya hemos platicado en otro momento y que llevaron a la conclusión de que a lo mejor se los había robado su hijo, Juan Nepomuceno Almonte, desde medio siglo atrás, lo cual no era cierto y resultó ser falso. Pero bueno, el caso y el chiste, y es lo importante, es que estos restos fueron trasladados al Monumento a la Independencia. Ahora bien, ¿qué restos sí están en el Monumento a la Independencia? Miren, se encuentran, primero, de los iniciadores, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, se encuentran los cráneos de los cuatro, los cráneos. Y las osamentas, los demás restos mortales, al parecer de Hidalgo, de Allende y de Jiménez, de Aldama no. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucedió porque, como todos sabemos y recordamos en nuestras clases de historia, estos cuatro primeros caudillos que iniciaron el movimiento de independencia fueron fusilados en la ciudad de Chihuahua, sus restos fueron decapitados, las cabezas fueron enviadas y colgadas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, y los restos sepultados en un panteón allá en Chihuahua, pero muy superficialmente, lo cual va a ocasionar que en el transcurso de varios años, pues simplemente el deterioro del lugar, los perritos que escarban y revuelven huesos, que solamente aparecieran las osamentas, los huesos de Hidalgo, de Allende y de Jiménez, y aún revueltos con ellos,
varios huesitos de animales como de venados e inclusive de perritos. Los restos de Aldama nunca fueron encontrados, pero no así su cabeza. La cabeza, pues, insisto, junto con la de sus 3 compañeros, estaba en la Alhóndiga de Granaditas. En 1823, ya México independiente, el Congreso de la Unión expidió un decreto ordenando precisamente reunir en la Ciudad de México los restos de los principales héroes de la independencia y dictó una lista encabezada precisamente por Miguel Hidalgo y Costilla, por Ignacio Allende, por Juan Aldama, por Mariano Jiménez, pero también incluyó en esta lista a José María Morelos y Pavón, a Mariano Matamoros, a Pedro Moreno, a Javier Mina, a Víctor Rosales, que es un personaje desconocido por cuyos restos se encuentran ahí en el Ángel, pero también incluyó a Leonardo Bravo, a Miguel Bravo y a Hermenegildo Galeana, y por último, a Mariano Abasolo, otro de los iniciadores. El Congreso mexicano, pues, ordenó que todos estos restos se reunieran en la Ciudad de México y entonces se dio orden a todos los puntos donde se sabía que estaban sepultados para reunirlos, primero exhumándolos y luego enviándolos a la Ciudad de México. En Guanajuato fue muy fácil, pues simple y sencillamente, descolgar de las jaulas donde se encontraban en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas los cráneos de Miguel Hidalgo, de Ignacio Allende, de Juan Aldama y de Mariano y Jiménez, que fueron enviados a la Ciudad de México. De la ciudad de Chihuahua, pues fue más o menos complejo exhumar los restos óseos, la osamenta, de Hidalgo, repito, de Allende, de Jiménez. Los de Aldama no aparecieron y los demás, estos 3 primeros, revueltos con huesitos de animales. Fue también sencillo exhumar de San Cristóbal de Catepec los restos de José María Morelos y Pavón. Fue también fácil localizar los restos de Mariano Matamoros, allá en Valladolid, hoy Morelia. También fue relativamente sencillo encontrar los restos, pero no el cráneo, de Pedro Moreno, sepultado en el rancho del Venadito. Su cráneo no se encontró porque su cabeza decapitada le había sido enviada a recorrer diversas poblaciones del Bajío y por allá se perdió. Fue también muy sencillo localizar y encontrar los restos completos de Javier Mina. Fue también más o menos fácil encontrar los restos de Víctor Rosales en Nahuacana, en la tierra caliente michoacana. Fue también, de alguna manera, pues, fácil, pues, encontrarlos a todos ellos, reunirlos y enviarlos a la Ciudad de México. Pero hubo otros que de plano no pudieron localizar. Por ejemplo, no fue posible encontrar los restos mortales de Leonardo Bravo, que había sido ejecutado en la cárcel de la Acordada, que se encontraba hoy lo que hoy sería Avenida Juárez, esquina con Valderas, porque sus restos, que debieron haber sido sepultados en la parroquia de la Santa Veracruz, nunca llegaron, quizá porque no quiso confesarse, quizá porque no recibió la extremaunción, por lo menos en la prisión, así que considerado como hereje, pues fueron seguramente arrojados por ahí en algún lugar. Tampoco fue posible encontrar los de Hermenegildo Galeana, perdidos definitivamente. Los de Mariano Abasolo, mucho menos porque había sido exiliado, enviado a prisión perpetua a Cádiz, en España, en donde finalmente sus restos, cuando muere en 1816, se pierden. Los de Miguel Bravo tampoco fue posible encontrarlos. Así que, bueno, finalmente, en la Ciudad de México, en la Catedral Metropolitana, en ese año de 1823, fueron recibidos los restos de Hidalgo, de Allende, de Aldama y Jiménez, lo que había de ellos. Los restos, eso sí, completos, de José María Morelos, de Mariano Matamoros, de Javier Mina. Incompletos los de Pedro Moreno, que le faltaba el cráneo, repito. Y también encontraron los de Víctor Rosales.
Todos ellos fueron sepultados, inhumados, en el llamado altar de los reyes o capilla de los reyes en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que es la que se encuentra exactamente abajo del altar mayor del altar principal, en donde se acostumbraba sepultar a los arzobispos, a personajes importantes. Ahí estaba, por ejemplo, inhumado apenas un par de años atrás, el último virrey de México, don Juan O'Donoghue, que murió muy poquito después de haberse consumado la independencia. Bueno, pues ahí fueron depositados los restos de los héroes de la independencia, con una particularidad. En un gran cajón enorme fueron acomodados y más o menos ordenados, con separaciones, los restos revueltos que trajeron de Chihuahua correspondientes a los huesos de Hidalgo, de Allende y de Jiménez. En otra partecita fueron colocados los 4 cráneos que habían traído de la Alhóndiga de Granaditas, que correspondían a las cabezas de Hidalgo, de Allende, de Aldama y de Jiménez. En otro apartado estaba completo los restos íntegros de José María Morelos y Pavón. En otro pedazo, según un croquis que en aquel tiempo se levantó, se encontraban los restos de Javier Mina. En otro más pequeño, los huesos nada más de Pedro Moreno. Y en otra esquina, los restos completos de Víctor Rosales. Y cerraron el cajón, y como no cabían los de Mariano Matamoros, los colocaron en un pequeño cofre, una pequeña caja de madera, a un lado de este gran cajón donde estaban los restos de los principales héroes que ya enumeré. Este es un dato importante y curioso. Ahí pues, en un gran cajón, se sepultaron Allende, Aldama, Jiménez, Morelos, Matamoros, Mina, Moreno y Rosales, pero independiente, en una cajita de madera, en un arconcito de madera, en un cofre de madera, los de Mariano Matamoros. Esto ocurrió en el año de 1823. Miren, para 1835, apenas 12 años después, ya tenemos noticia de que hubo un saqueo de restos en la catedral, porque los ladrones se metieron, hurgaron tumbas, las abrieron buscando tesoros, porque pues la gente acostumbraba muchas veces a enterrarse con joyas, y entonces hicieron un desorden y medio, y al parecer ahí destrozaron la cajita de madera que contenía los huesos de Mariano Matamoros, que quedaron revueltos con muchos otros que por ahí fueron también vejados por los asaltantes, que repito, abrieron tumbas, buscando joyas, particularmente en las criptas de los arzobispos. Afortunadamente no tocaron el cajón completo donde se encontraban los restos de los demás héroes de la independencia. Pasó el tiempo. Para 1853-54, don Lucas Alamán bajó a la cripta de los restos, se dio cuenta que aquello era un desorden, y ordenó que volvieran a arreglar el cajón donde se encontraban los principales héroes de la independencia, y que trataran de reunir y juntar en el desorden que allí había los que se atribuían a Mariano Matamoros, que fueron colocados otra vez en una cajita. Más adelante, ya para 1895, un grupo de arqueólogos y de médicos, comisionados ya por el gobierno del general Porfirio Díaz, volvió a descender a la cripta para comprobar el estado lamentable de desorden, de descuido, de total revoltura en la que se encontraban ya para ese momento los restos de los héroes de la independencia. Tenían la misión de ordenarlos para cambiarlos inclusive de lugar de sepultura y colocarlos finalmente en la capilla de San José. En la capilla de San José, que ya se encuentra en la parte superior en una de las naves de catedral. Sin embargo, fue increíble el pésimo trabajo que realizaron, porque seguramente por descuido, por no ensuciar sellos, le encomendaron a los trabajadores de catedral que extrajeran
todos los restos que había allí, supuestamente atribuidos, ahora sí, supuestamente, a los héroes de la independencia, el cajón completo y los restos supuestos de Mariano Matamoros, que los llevaran a uno de los patios de la catedral, que los sacudieran, que los limpiaran, los lavaron con lejía, los revolvieron, los pusieron a secar al sol y hasta una fotografía tomaron de todos los restos acomodados y formados, pero ya revueltos. El orden inicial que se había mantenido con ese gran cajón, en donde había al menos separaciones y estaban, pues, en posibilidad de ser distinguidos unos de otros, se perdió por completo gracias a la pésima labor de estas personas que decidieron extraerlos para limpiarlos y lavarlos con lejía. Fue posible localizar todavía a los de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez porque tenían marcado, por lo menos en el cráneo con pintura, desde la época de la Alhóndiga Granaditas, la inicial de su nombre. Pero todos los demás fue un desorden absoluto. Medio intentaron acomodar los arqueólogos y finalmente fueron llevados a la capilla de San José en 1895. Para 1910, en las fiestas del centenario de la independencia, el general Porfirio Díaz llegó a pensar en que los restos fueran exhumados y trasladados a un monumento provisional que se armaría en el patio central de Palacio Nacional, pero cuando le explicaron que aquello era un desorden absoluto, decidió mejor no moverlos. Se quedaron, pues, en la capilla de San José. Y luego llegará, pues, ya el año, como comenzamos este programa, de 1925, cuando por razones políticas, ideológicas, por los problemas entre la Iglesia y el Estado, por la influencia de la masonería, el presidente Plutarco Elías Calles decidió extraerlos de la Catedral Metropolitana, insisto, como lo dije al principio, y trasladarlos al monumento que conocemos como el Ángel de la Independencia, de la autoría del arquitecto Rivas Mercado, en cuyo basamento se adaptaron las criptas para poder recibir a estos héroes. Claro, para ese momento ya habían fallecido mucho tiempo atrás otros caudillos de la independencia que murieron posteriormente a la Guerra Libertaria de 1810 a 1921. El primero que fallece fusilado en Cuilapan es Vicente Guerrero, que sería sepultado originalmente allí mismo en Cuilapan, en Oaxaca. Después, sus familiares lo trasladarían al Panteón de San Fernando en la Ciudad de México, y de ahí el presidente Calles ordenó que fuera exhumado para ser llevado a la catedral para después acompañar el cortejo que iría hasta el Ángel de la Independencia. También ya había fallecido, por supuesto, desde 1842, el primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, que había sido sepultado originalmente en el castillo de Perote en Veracruz, en donde había fallecido, que después, mucho tiempo después, ya en tiempos de don Porfirio, fue trasladado a la Rotonda de las Personas Ilustres, y de allí, Guadalupe Victoria fue llevado a la Catedral Metropolitana para encabezar también el cortejo fúnebre hacia el Ángel de la Independencia. Con una curiosidad, los restos de Victoria siempre estuvieron completos, pero cuando salieron de catedral para ser llevados al Ángel, ya le faltaba la cabeza. Se perdió la cabeza de Guadalupe Victoria. Una hipótesis que se ha manejado es que esta cabeza, pues la pidió para sí el presidente Plutarco Elías Calles, que era espiritista, y que pues había tomado posesión casi al mismo tiempo que Guadalupe Victoria, con 100 años de diferencia, y esto al parecer le causaba ciertas emociones espíritas, y dicen
que el presidente Plutarco Elías Calles se quedó con el cráneo, con la cabeza del primer presidente de Guadalupe Victoria, que lo había sido exactamente igual que él, pero 100 años atrás. También en 1854 había fallecido Nicolás Bravo. Estaba sepultado en Chilpancingo, hoy estado de Guerrero, en la capital, junto con su esposa. Claro, la esposa la dejaron ahí, pero pues fue trasladado igualmente a la catedral para ser llevado después con los demás héroes, Nicolás Bravo, al Ángel de la Independencia. Ya desde 1842 y poco tiempo después, en 1852, habían muerto también, primero Leona Vicario y su esposo Andrés Quintana Roo, que habían sido sepultados en un panteón de Santa Paula, en la Ciudad de México, que don Porfirio también había trasladado a la rotonda de las personas ilustres, de los hombres ilustres, como se llamaba en aquel tiempo, e igualmente el presidente Calles dispuso que Leona Vicario y su esposo Andrés Quintana Roo fueran llevados a la catedral para después ser trasladados al Ángel. Insisto que también le preguntaron que qué hacían con los restos de Agustín Iturbide, y Plutarco Elías Calles, masón y espiritista, dijo que se queden allí con los suyos, porque sabemos que Iturbide no era masón. Y también intentaron, pero esto no fue ya posible, traer de nueva cuenta los restos de doña Josefa Ortiz, la esposa de Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, que desde que murió en 1829 había sido sepultada originalmente en el convento de Santa Catalina de Siena, en la Ciudad de México, que luego en 1894-95 el general Porfirio Díaz permitió que fueran trasladados los restos de la corregidora, como se le conoce, a Querétaro, donde están sepultados en la rotonda de los queretanos ilustres atrás del convento de la Cruz, allí en mero Querétaro. Ahí también sería sepultado su esposón, que dicen que los restos están equivocados. Y cuando el general Calles quiso traerlo, pues no se le permitió porque estaban ya en Querétaro. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, con el cual estamos cerrando, insisto, con broche de oro o con calacas, como ustedes quieran verlo, el mes de la patria. El mes de la patria de este año de 2025, y aprovecho la efeméride de que hace justamente 100 años, un siglo, en 1925, como lo decía hace un momento, el presidente Plutarco Elías Calles ordenó el traslado de los restos mortales de los héroes de la independencia de la Catedral de México a la columna de la Independencia, precisamente la que se ubica en el Paseo de la Reforma. Ahí se encuentran los restos de los héroes que, vuelvo a enumerar, fíjense bien, se encuentran los 4 iniciadores: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, algunos más completos que otros. Hay los cráneos de los 4, hay restos mortales óseos revueltos de 3 de ellos, de Hidalgo, de Allende y de Jiménez. También se encuentran los restos mortales de insurgentes que murieron durante la propia Guerra de Independencia, encabezados por José María Morelos y Pavón, por Mariano Matamoros con asterisco, y le marco una significativa nota porque de él tendremos que hablar, porque son los restos equivocados, pero ahí se encuentran oficialmente los de Mariano Matamoros, los de Javier Martín Mina, el guerrillero español que vino a combatir por nuestra independencia, los de Pedro Moreno, su amigo y compañero de armas de Mina, los de Víctor Rosales, un insurgente que hace 200 años era muy famoso porque había ocupado el mando de la insurgencia después de la muerte de Mina en la zona que hoy sería de Michoacán y de Guanajuato, y que fue muerto en combate, que era muy famoso y muy respetable en aquel tiempo, Víctor Rosales.
Pero también se encuentran los restos de otros caudillos de la independencia que murieron posteriormente a ella. Inclusive 3 de ellos en vida habían sido declarados beneméritos de la patria. Me refiero a Vicente Guerrero, a Guadalupe Victoria y a Nicolás Bravo. Todos ellos mueren en época posterior. Guerrero pues en 1830, Victoria en 1842, Bravo en 1854. Y también están sepultados allí los restos de Andrés Quintana Roo y de su esposa Leona Vicario. Bueno, déjenme cambiar en los tiempos. Para el año 2010 tuve la oportunidad de poder colaborar en la exhumación de los restos de los héroes de la independencia que están sepultados precisamente en la columna en su honor, en el Ángel de la Independencia. Y esto tenía además un origen, porque años antes, en 1990 y 1991, como ya lo he platicado en alguna ocasión, tuve la oportunidad de colaborar en una misión de investigación forense e histórica para comprobar si era cierto o no esa especie que circulaba y que ya comenté en el bloque anterior, de que los restos de José María Morelos y Pavón habían sido extraídos de su cajón original ahí en la Catedral Metropolitana por su hijo Juan Nepomuceno Almonte, e incluso se decía que el propio Almonte, hijo de Morelos, había aprovechado su posición de gran canciller de la corte imperial de Maximiliano para extraer los restos de su papá, tenerlos consigo y llevárselos a París, donde finalmente va a fallecer y donde se decía que pidió ser sepultado con los restos de su padre, que los tenía en su poder. Bueno, todo esto, andando los años, se había originado una marea de comentarios que habían inclusive motivado a las autoridades a preguntarse si efectivamente era cierto o no, porque en el Ángel de la Independencia los restos que aparecían estaban revueltos, diseminados, y no había ningún fragmento de cráneo que pudiera identificarse como el de Morelos. Ya sabemos, lo platicábamos en el segmento anterior, que en 1895 los revolvieron y los lavaron y los asolearon y después los colocaron sin ton ni son. Así que bueno, en aquella ocasión tuve oportunidad de encabezar esta expedición histórico-forense a la ciudad de París y, con el apoyo de la Embajada de México, exhumar los restos mortales de Juan Nepomuceno Almonte en el cementerio de Père Lachaise, en la capital de Francia, donde no encontramos nada, salvo los restos del propio Almonte y de su hija, pero no estaban los restos de Morelos. Bueno, por supuesto, todo esto desató una serie de comentarios. Ya saben que seguramente hasta llegaron al extremo de que alguien dijo, es que Almonte los arrojó al mar, o sea, tontería y media. Pero en 2010, cuando se conmemoraba el centenario del inicio de la Revolución Mexicana y bicentenario del inicio de la independencia, se pudo hacer el estudio ya completo de los restos de los héroes que están sepultados precisamente en el Ángel. Para ello, se organizó, por supuesto, con todo el decoro y los honores militares correspondientes, su exhumación. Fueron extraídos todos los restos mortales que se encuentran en el basamento del Ángel y con los debidos honores y con todo respeto fueron trasladados al castillo de Chapultepec, en donde los antropólogos y médicos forenses legistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia los examinaron con sumo cuidado, con las más modernas técnicas, y fue posible, identificar casi a todos.
y con algunas sorpresas como ya adelantaba hace algún momento. Por ejemplo, y vamos a comenzar por el principio, se encontraron en efecto el cráneo de Miguel Hidalgo y su osamenta. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, correspondían los huesos, algunos de los huesos ahí revueltos, precisamente con la conformación celular del cráneo marcado con un H, que es el del padre Hidalgo. Lo mismo fue posible hacer con el cráneo y con los huesos de Ignacio Allende. Lo mismo también con el cráneo y con los huesos de Mariano Jiménez. De Juan Aldama únicamente se encontraba el cráneo, tal cual. Y junto con esos huesos, que repito, estaban revueltos, pero que ya fueron separados, había también huesos de animales, incluso de un cervatillo y de algunos perritos. ¿Por qué? Porque en Chihuahua el panteón, donde fueron sepultados originalmente los cuerpos sin cabeza de los héroes, pues lo hicieron de manera muy superficial y ahí mismo escargaban los perros, escargaban las hienas, escargaban los animales de presa, escondían más huesos y se revolvían, y los exhumadores en 1823 pues no eran expertos ni peritos en exhumaciones. Ahí fue posible también identificar plenamente, por su conformación anatómica, por la edad que se le calculó a los huesos y por una característica muy peculiar que ahorita mencionaré, los restos mortales de José María Morelos y Pavón. Estaban revueltos con todos los demás, y el cráneo, aunque partido en varios pedazos, fue posible reconstruirlo, armarlo, y además de que demostraron el cráneo y los huesos, por supuesto el sexo, varón, una edad aproximada de 50 años, la deformación típica de quien anda mucho a caballo, pero además también, y esto es fundamental para identificar a Morelos, la presencia de huellas aracnoideas en el interior del cráneo. Son las marcas que dejan las venas y las arterias inflamadas cuando alguien padece, como lo padecía el propio Morelos, hipertensión, presión arterial alta. Recuerden que Morelos pues siempre utilizaba paliacates para tratar de aliviar el dolor de cabeza, para oprimir con ellos los famosos chiqueadores, en un tiempo que no hay otro medicamento para la hipertensión más que amarrarse la cabeza y apretarla. Y efectivamente, este cráneo apareció con las claras huellas de alguien que padecía esta tremenda y terrible enfermedad, la hipertensión arterial. Así que fue, de alguna manera, bastante sencillo identificarlo ya con las técnicas científicas osteológicas más modernas. Las células óseas coinciden del cráneo con los huesos, y el cráneo además también tiene esta huella distintiva de las marcas de la hipertensión. Así que con esto pues se va a resolver el misterio de los restos de José María Morelos y Pavón. Los restos de Javier Mina, de Javier Martín Mina, el guerrillero español que viene a México a luchar por la independencia, también fueron fácilmente identificables por una razón muy peculiar. Su altura, que permitía además, con la conformación ósea, determinar que era un individuo máximo de 30 años de edad. Él tenía 29 cuando muere. Pero además también el cráneo aún mostraba las marcas que indican claramente la juventud. Las costuras intercraneales aún no cerraban por completo, lo cual indica que se trataba de un individuo de edad juvenil. 28, 29, 30 años, todavía se es un joven. Y eso que, pues nosotros los sesentones o más, los vemos con cierta envidia. También se encontraron los huesos, no la cabeza, los huesos de Pedro Moreno, que también fueron relativamente sencillos de identificar por la longitud de sus fémures, porque era un hombre que medía más de 1,80 de altura, era un gigante para aquel tiempo, y con ello fue posible determinar pues que se trataba, además de un individuo de sexo masculino,
de un hombre de gran estatura. Los restos de Víctor Rosales fue también muy peculiar. Fueron relativamente sencillos de identificar porque además de que estaban pues todos juntos, más o menos revueltos, pero eran fácilmente identificables por el color verdoso que tenían. Estaban con una especie de color verde que brillaba. Y esto resultó ser, una vez examinado químicamente esta sustancia que cubría los huesos, pues la tierra propia donde habían sido originalmente enterrados, allá en Aguacana, en la zona de tierra caliente en Michoacán, en donde abunda el cobre. Ahí cerca está la ciudad de Santa Clara del Cobre, en fin, es una zona rica en mineral cuprífero de cobre, y por lo tanto pues los huesos se impregnaron y quedaron pintados, por decirlo así, de color verde, que es el color del cobre. Y por último, de los restos de este segundo grupo de insurgentes, los que murieron durante la Guerra de Independencia, que son, repito, Morelos, Mina, Moreno, Rosales, nos falta platicar de Mariano Matamoros, que fue fusilado allá en el portal de Leche Homo, en la antigua Valladolid, frente a la catedral de la hoy Morelia. Ahí fue enterrado, cuyos restos fueron localizados y puestos en un baulito, en un cofrecito, como comentaba yo al principio del programa, porque no cupieron en el gran cajón donde estaban depositados los demás. Restos que se perdieron. Entre los distintos saqueos y el desorden, se perdieron. Eran los restos de Mariano Matamoros, pero don Porfirio ordenó que no podían perderse. Los buscaron, dizque los encontraron, y aprovecharon unos restos que encontraron por ahí. Repito, en el altar de los Reyes de Catedral, que se encontraba saqueado y con los huesos revueltos de muchas tumbas, que los antropólogos de aquel tiempo decidieron que se parecían a los que podrían haber sido de Mariano Matamoros. ¿Por qué? Porque sabemos que Mariano Matamoros era un individuo de corta estatura, mediría lo que hoy sería entre unos 55 y unos 58 de altura. Así que encontraron unos huesos adecuados a esa altura, y a esos los dieron como los restos de Mariano Matamoros, y así se conservaron en el altar de San José. Así fueron llevados a la columna de la Independencia, y en 2010, cuando fueron extraídos, cuando fueron examinados por peritos especialistas en ciencias forenses y en antropología, encontraron la gran sorpresa de que se trataba de los restos de una mujer. No son los de Mariano Matamoros. Son los restos de una mujer desconocida, no sabemos quién es, que fueron deliberadamente confundidos con los de Mariano Matamoros, que ya se habían perdido anteriormente, habían sido revueltos por los bandoleros que habían ingresado a esa cripta para saquearla. Claro, lo más peculiar de todo, e inclusive ustedes recordarán seguramente y lo pueden encontrar en el canal, que en alguna ocasión, hace un par, 2, 3 años, realicé un programa específico para explicar el caso de Mariano Matamoros, en virtud de que, en esta nueva fiebre y ola de equidad de género y de sexualidades diversas, o géneros diversos, alguien osó decir que se trataba del primer sexo no binario o binario, no sé cómo es la cuestión exactamente, que era un héroe de la independencia, un transexual. Pues no, son los restos equivocados de una mujer que han sido atribuidos a Mariano Matamoros. Aquí los dictámenes son absolutamente concluyentes y contundentes. Son los restos de una mujer, porque los de Mariano Matamoros se perdieron en su origen. Y la prueba, pues máxima para demostrar que se trataba de un varón, es que Mariano Matamoros, sacerdote, sí era papá de un par de niños. Tenía hijos. Mariano Matamoros con muchos sacerdotes de entonces. Luego viene ya el bloque final de los restos de los héroes de la independencia que fallecieron o murieron,
ya después de culminada esta guerra y que México era ya una nación libre, independiente y soberana, comenzando por los de Vicente Guerrero, que repito, fue fusilado en Cuilapan, y su familia trasladó los restos de allá al Panteón de San Fernando, de donde fueron extraídos para finalmente ser depositados en el Ángel. Estos restos también ya alguna vez platiqué en estos programas, tienen dos particularidades. Una, que la familia, encabezada por su yerno Mariano Riva Palacio, esposo de su hija Dolores, por su nieto Vicente Riva Palacio, cuando extraen los restos deciden, para su mejor conservación, cuando no se conocían otras técnicas, laquearlos, darles una barnizada de laca. Pero además también tienen la particularidad que demuestra que Vicente Guerrero tenía un brazo, el brazo derecho, completamente inútil, por motivo de alguna herida en combate que le había fracturado el codo. Al sanar, le inmovilizó la articulación del codo, por lo tanto tenía el brazo completamente como si fuera un compás. Simple y sencillamente no podía mover el codo. Así, en esta posición de 45 grados, se encuentran inclusive en una urna especial para que quepan los restos mortales de Vicente Guerrero, con esta nota curiosa del brazo y el antebrazo totalmente pegados porque el codo se inmovilizó. También están los restos, repito, sin cabeza, del general Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Insisto, la hipótesis es que quizás en sus afanes espiritistas el general Plutarco Elías Calles haya querido esa cabeza para comunicarse con quien fue presidente exactamente 100 años antes que él, pero ahí están los restos mortales de Guadalupe Victoria. También se encuentran, con sus características inusitadas, los restos mortales del general Nicolás Bravo, que siendo muy joven, recuerden, es un héroe de la independencia, que se destaca desde los momentos mismos en que perdona la vida a centenares de prisioneros españoles que Morelos le ordena que ejecuten en venganza porque mataron a su papá don Leonardo. Él les concede la vida, se vuelve un héroe magnánimo famosísimo, va a ser presidente de México en varias ocasiones, va a fracasar como comandante del castillo de Chapultepec, según vimos hace poco, pero finalmente es un hombre importantísimo, declarado desde muy joven benemérito de la patria, y miren, un poquito en plan de broma, pues le dio vuelo, porque pues muy benemérito a la patria, y se dedicó literalmente a andar con cuanta mujer pudo. Y andar me refiero en el sentido íntegro de la palabra, porque sus restos mortales, cuando fueron examinados por los expertos en osteología, en ciencias forenses, en antropología física, daban claras muestras de haber padecido en vida sífilis, esta enfermedad venérea que era terriblemente contagiosa y peligrosa, que no tenía cura allá a mediados del siglo XIX. Esto pues es los restos de estos primeros tres beneméritos de la patria. A ellos hay que agregar también los restos de Andrés Quintana Roo y de su esposa doña Leona Vicario, quien fallece primero que él, y sus restos mortales son interesantes porque dan muestra de una vida intensa, agotada, tenían osteoporosis, pero junto con ella también se encontraron los restos de una pequeña niña recién nacida, su hija Genoveva, que fue sepultada con su mamá. Cuando su mamá fallece, los restos mortales de esa niña, que es la que tuvieron en una cueva durante la Guerra de Independencia, fueron enterrados con su mamá, y más adelante ya sería también sepultado con ellos su esposo y papá de la niña, don Andrés Quintana Roo. Así que estos son todos los restos de los héroes de la independencia que se encuentran allí en la columna, en el Paseo de la Reforma. Cuando uno entra a la cripta, cuando se puede entrar, aparece primero una estatua magnífica de don Guillén de Lampart,
quien merece que en una ocasión especial hagamos un programa, porque es uno de los llamados precursores de la independencia, que fue quemado por la Inquisición allá en el siglo XVII. En realidad no tiene nada que hacer ahí, pero ahí, pues así es nuestra especie de mito oficial, ahí lo colocaron para recordarlo, no están sus restos ni nada, simplemente se le recuerda, pero pues allí, en la columna de la Independencia, es donde se hallan la gran mayoría de los restos mortales de los hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad. Insisto, en Querétaro, en la rotonda de Queretanos Ilustres, se encuentra doña Josefa y su esposo Miguel Domínguez. En la Catedral Metropolitana, en el altar de San Felipe de Jesús, están, y se ven a simple vista, los de Agustín de Iturbide. Y quizás de los otros principales caudillos, como ya lo comentamos, pues ya no tenemos rastro de sus restos como los de Leonardo Bravo, o Miguel Bravo, o Mariano Abasolo, o Hermenegildo Galeana. Pero tenemos los más importantes. Y sí, yo considero que es un deber cívico de todos y de todas mantenerlos con dignidad y cuando podamos visitarlos para simplemente agradecerles que nos dieron patria y libertad. Muchas gracias, amigas y amigos, y primero Dios, con el favor de Él, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.